Si tienes problemas de leads descualificados, si te llegan personas a la llamada que no tienen dinero para pagarte, si te llega gente que ni siquiera se dedica a lo que tu cliente ideal debería dedicarse, y en definitiva, si tus métricas están afectadas porque tus leads no son cualificados, este vídeo te va a servir y mucho. Porque te voy a explicar las 3 claves prácticas que vas a poder empezar a hacer desde ya para aumentar mucho la calidad y la cualificación de tus leads en tu embudo de ventas, sea el que sea. Así que dicho esto, vamos con la primera, que es mejorar tu comunicación. En definitiva, la comunicación lo es todo en cuanto al tipo de perfil y el tipo de lead en general que vas a traer a tu embudo. Y antes de nada, quiero aclarar que ¿qué podemos considerar un lead cualificado? Y es que un lead cualificado básicamente es un lead, una persona que primero se dedica o encaja con tu cliente ideal. Digamos que si tú le vendes a una agencia, pues tu lead cualificado tiene que ser agencia, y si no es una agencia, entonces no es cualificado. Encaja con tu cliente ideal y, en segundo lugar, tiene dinero para pagarte. Si cumple con estos 2 requisitos, entonces se considera un lead cualificado. No necesita nada más, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, vamos con la primera clave, que como te comentaba, es la comunicación. ¿Por qué? Porque tu comunicación, tu identidad de marca, todo lo que tú transmites de forma verbal y no verbal, va a hacer que la gente resuene con esa persona y tenga gente de la misma y te venga gente de las mismas características. Te pongo un ejemplo muy básico. Si tú siempre comunicas con una forma de hablar de una persona de 15 años, de forma vulgar, vistiendo con ropa poco cuidada, vistiendo estilo de calle, te va a llegar gente de ese estilo. Te va a llegar gente con pocos modales, gente con poco respeto, gente pequeña seguramente y que habitúa a no tener dinero, ¿vale? Sin embargo, si tu comunicación es muy formal, muy seria, hablas con traje, hablas siempre de forma muy política, te va a llegar gente mucho más, en ese sentido, de clase social alta, gente que le guste vestir bien, que le guste la educación y que posiblemente tenga más poder adquisitivo. Entonces, es importante que entiendas esta primera parte de que lo que tú inspiras en cuanto a tu branding, en cuanto a tu aspecto, también influye mucho en el tipo de gente que va a resonar con tu contenido y por lo tanto que te va a acabar comprando o llegando a tu embudo, ¿vale? Y la comunicación de tu marca está en todo lo que haces, está en tu contenido de Instagram, sobre todo en tus anuncios, en tus fotos, en tu VSL, todo se basa en la comunicación. Entonces, hasta que no mejores esa comunicación, como te voy a decir ahora, para atraer a leads más cualificados y con más capacidad de inversión, no vas a llegar a ese tipo de lead que realmente te gustaría. Y para mejorar esa comunicación es fundamental que tengas la siguiente estructura. Básicamente es la campana de Gauss. Y déjame explicarte cómo funciona este mecanismo. Básicamente la campana de Gauss es una teoría científica que no te voy a explicar, pero simplificándola mucho, se dice que aquí vas a tener a la mayoría de personas, ¿vale? La mayoría de leads. Entonces, según a donde enfoques tu comunicación, te va a llegar un tipo de lead que está un poco antes en esa cadena. Te pongo un ejemplo. Imagínate que esto es dinero, ¿vale? Puedes tener que aquí tienes a gente que cobra más de 1 millón al año y aquí tienes a gente que cobra menos de 3.000 euros al año, ¿vale? Y aquí está todo el resto de gente que está en un punto medio entre 1 millón al año y 3.000 al año, ¿vale? Entonces, eso significa que cuando tu comunicación vaya enfocada en este tipo de gente, porque claramente cada nivel tiene un tipo de problema totalmente diferente. Los problemas de esta persona son totalmente diferentes a los problemas de esta persona. Entonces, cuando tú hables atacando a un tipo de problema específico, por ejemplo, ponte que atacas a problemas de este nivel, ¿vale? De gente que esté en este último rango, lo que nos indica esta ecuación es que te va a llegar un tipo de lead que esté en el escalón anterior. Y esto es lo interesante. Si tú le hablas a gente que tiene una capacidad económica de, por ejemplo, 700.000 euros al año y tiene unos problemas específicos, va a tender a llegarte un perfil que esté en este rango. Es decir, que esté un paso antes porque quiere llegar a ese nivel. Igual es gente que está haciendo 200.000 al año y quiere llegar a este punto. Por eso resuena con sus problemas y tiende a llegar a este perfil. Evidentemente que también te va a llegar este tipo de perfil y también te va a llegar incluso gente que esté más avanzada. Pero la mayoría, ¿vale? La gran mayoría
va a ser gente que esté un escalón por detrás. Entonces, esto es fundamental. Por eso, cuando definas tu cliente ideal, por ejemplo, imaginemos que tú tienes un B2B y ahora te voy a explicar la diferencia entre B2B y B2C para este caso, y espero que se entienda, ¿vale? Cuando tienes un B2B, ponte que, por ejemplo, tú ayudas a inmobiliarias, ¿vale? Inmobiliarias con más de 10 locales, por ejemplo, ¿vale? Pues es posible que te llegue este tipo de inmobiliaria que tenga igual 1. Pero no te va a llegar este que sería como el descualificado, que tiene 0 y quiere empezar. Porque tú necesitas que ya haya empezado, entonces vas a hablarle a este perfil más cualificado para que te llegue este, te asegures de que mínimo te llegue ese, y así sean cualificados tus leads. Este es nuestro hack que aplicamos para que toda nuestra comunicación vaya enfocada a un escalón por delante de nuestro cliente ideal y que así todo lo que nos venga sea lo más cualificado posible. Y esto es clave entenderlo porque realmente marca la diferencia en cuanto a los leads. Esto sobre todo es en B2B, ¿vale? Sin embargo, en B2C hay otra forma de hacerlo que es más genérica. En B2C es más complicado porque al final cuando vendes un B2C vas mucho a la masa, tu contenido es muy abierto y tu comunicación es muy abierta, ¿vale? En este caso, cuando es B2C, mi recomendación es enfocarte en atraer un perfil más a nivel de demografía, ¿vale? ¿Y qué me refiero con demografía? Pues si tú necesitas traer un perfil que tenga dinero, porque cuando vendes un B2C, básicamente necesitas que tenga capacidad de inversión, no hace falta mucho más. Vas a enfocarte en demografía, por ejemplo, a nivel de edad. Si tú sabes que vendes un producto que es caro, evidentemente, si te llega gente que tiene 18 o tiene 20 años, no va a tener capacidad de inversión. Entonces no te interesa ese perfil. Te interesa un perfil que, por ejemplo, tenga entre 40 y 50 años, porque posiblemente trabaje, porque tenga cierto recorrido, tenga ahorros y pueda invertir. Entonces, ¿cómo atacas a este perfil? ¿Cómo te diferencias por la edad? Pues porque, de nuevo, y me repito, la gente de 40 a 50 años tiene un problema muy diferente al que tiene uno de 20 años. Entonces puedes hacer un contenido, un anuncio, para que esa persona, entre 40 y 50 años, se sienta identificada. Te pongo un ejemplo. No tiene tiempo, siente que está en la crisis de los 40, siente que, no sé, sus hijos pasan poco tiempo con él. Básicamente va a tener unos problemas que te aseguras que la gente que esté entre 18 y 20 no tenga, ¿vale? Entonces esto es un nivel de demografía. Otro nivel de demografía puede ser su trabajo. Si tú quieres que tu avatar tenga capacidad de inversión, es mejor que ataques a gente que esté en un trabajo corporativo, ¿vale? Que, por ejemplo, tiene ciertos problemas como que está quemado, trabaja mucho, cobra poco, a gente que, por ejemplo, trabaja, yo qué sé, en un trabajo más manual como puede ser la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces tú al final, si quieres un perfil que tenga más capacidad de inversión, tienes que enfocarte a nivel demográfico, ¿vale? Demografía es edad, situación social, trabajo, país, nacimiento, todo esto, ¿vale? Entonces, yo entraría más por ahí que a nivel de ser tan específico como el B2C, ¿vale? Porque si tu B2C es muy amplio, te va a llegar mucha mierda. Y esto nos ha pasado mucho, te van a llegar leads demasiado descualificados que te van a fastidiar las métricas, tu equipo de ventas va a estar muy alto, así que es importante no descuidar esto y optar por una demografía validada, a ser posible, y que te asegures que tenga esa capacidad de inversión que estás buscando. Y además, un apunte que quiero hacer, sobre todo, esto funciona para el B2B, para el B2C es muy complicado que funcione, es que cuanto más directa sea tu oferta, ¿vale? Cuanto más directa sea tu contenido y tus anuncios, vas a atraer a leads con mayor intención de compra. La intención de compra es, como dice su palabra, la expresión, la capacidad que tiene la persona de pagarte en menos tiempo, ¿vale? Porque es consciente de lo que ofreces y quiere resolver ese problema en cuanto antes. Y para esto necesitas atacar a un problema que sea de mucha prioridad para ese perfil porque quiera pagarte en cuanto antes para solucionar ese problema, ¿vale? Importante también esto. Entonces, ¿cómo puedes hacer anuncios o contenido de oferta directa para tener este tipo de perfil? Básicamente, en vez de vender una VSL, por ejemplo, como un entrenamiento gratuito, véndelo como, oye, tengo esta oferta con esta garantía, con estos casos de éxito y con esta autoridad. Y esto es lo que ofrezco. Mira el siguiente vídeo para saber más. Entonces es gente que sabe a lo que va porque lo has hecho en el anuncio. Y aquí el anuncio juega un papel muy clave. Es decir, el rol del anuncio es muy importante para que te sirva, ¿vale? Sigamos con el paso 2,
que básicamente sería añadir fricción. De hecho, si has llegado hasta este punto del vídeo, te está gustando lo que estás viendo y te gustaría que hiciéramos una llamada uno a uno conmigo para explicarte y hacerte un diagnóstico en tu negocio de cómo aplicaría esto específicamente en tu caso, tienes mi link abajo de Calendly, totalmente voluntario, pero te lo dejo abajo. Es muy privado, trabajo con muy poquita gente, así que tú mismo lo tienes ahí. Si no, seguimos con el resto del vídeo. Y es el paso 2, añadir fricción. Cuando hablamos de calidad del lead, es clave que entendamos un concepto llamado el balance entre calidad y cantidad, ¿vale? Esto es muy básico, realmente. Entre calidad y cantidad, ¿vale? Evidentemente, a mayor cantidad de leads tengas, va a tender, no siempre va a ser, pero va a tender a bajar la calidad, ¿vale? Entonces, es un balance que tenemos que tener muy medido. Y según nuestra oferta, nuestro nicho, nuestro mercado, nos va a interesar una u otra, ¿vale? Normalmente, en lo que es el B2C, en B2C, siempre suele interesar menos cantidad, perdón, más cantidad y menos calidad, porque al final vas a volumen, le vendes a todo el mundo y te interesa que venga cuanta más gente mejor para que un porcentaje de eso sea cualificado. Pero en el B2C, que es más clave todavía, es al revés. Te interesa menos cantidad, pero que esa cantidad sea cualificada y sea de tu perfil, de tu cliente ideal, ¿vale? Entonces, es importante que entiendas que cuando subas una palanca vas a tener que bajar la otra y al revés, ¿vale? ¿Y esto cómo lo haces? Pues añadiendo fricción. Es que en tu embudo de ventas, sea el que sea un embudo de Instagram, de USL, de webinar, hay ciertas partes del embudo que tienes como un engranaje que puedes tocar y añadir fricción. Añadir fricción básicamente sería como hacer el embudo más pequeño. Digamos que este es tu embudo, pues añadir fricción sería coger y hacer esto. Hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Para que el agujero se cierre y pase menos gente. De la gente que entre al embudo al inicio, acabe saliendo menos porque el agujero lo has cerrado, ¿vale? Has añadido este filtro que es lo que llamamos fricción, ¿vale? Entonces, ¿cómo añades fricción? Puntos clave del embudo para hacerlo. Te explico. El anuncio. Anuncio. Cuanto más largo, cuanto más directo sea el anuncio, más complicado que la gente llegue hasta el final, entonces más fricción. Un punto clave que yo tocaría, nada más empezar. La USL, en caso de que tengas. Cuanto más larga, cuanto más directa sea y cuanto más tarde en aparecer el botón de agendar llamada, también más fricción. El botón, el formulario que pongas, según si utilizas Calendly o Typeform, harás un formulario para preguntarle al lead su estado financiero, sus objetivos, sus datos personales, todo. Cuanto más largo sea ese formulario, que puede ser de hasta 15 preguntas si llega a haber formularios así de largos, cuanto más largo sea ese formulario, más tarda el lead en hacerlo, entonces más va a tener que pensar y más fricción. Entonces este es otro punto para añadir fricción. Y luego puedes hacer otro punto de fricción en lo que es la página de gracias por agendar, ¿vale? Y aquí también, en cuanto más larga la hagas, más información le pidas, el lead más va a tener que concienciarse para asistir a la llamada y ahí pues eventualmente comprarte. Así que vas a tener, como te digo, 4 palancas para poder aumentar la fricción en tu embudo y así asegurarte de que la gente que entre sea lo más cualificada posible. Entonces, básicamente aquí la matemática es fácil. Cuanto más fricción metas, vas a tener menos cantidad y vas a tener más calidad. Y al revés igual, cuanto menos fricción, vas a tener más cantidad y menos calidad, ¿vale? Y ahí es definir cuál es tu objetivo y en qué punto quieres encontrarte, ¿vale? Y también una métrica importante es decir que de todos los leads que te van a poder llegar a tu embudo, sea orgánico o sea paid, sobre todo en orgánico realmente, no más del 15% va a ser cualificado en cuanto a las dos métricas que hemos dicho, en cuanto a dinero y en cuanto a cliente, ¿vale? Si más del 15% a nivel orgánico es cualificado, haces las cosas demasiado bien, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual, como te digo, debería ser pues eso, entre un 15% que pueda pagarte y que puedas ayudarle, ¿vale? Así que dicho esto, ya pasamos al paso 3, que consiste en el feedback loop. Y
acondicionamiento de píxel. ¿Vale? Esto es un poco más técnico, un poco más avanzado, pero también es importante. ¿En qué consiste el feedback loop? Bien, en un embudo, en cualquier embudo de marketing, suele dividirse el equipo en más, pero principalmente en dos partes, ¿vale? Está el departamento de marketing y luego está el departamento de ventas, ¿vale? Básicamente, siempre la típica discusión es que el departamento de ventas dice que los leads son poco cualificados y luego está el departamento de marketing que dice que las ventas no se cierran, ¿no? Entonces, las ventas se quejan porque los leads son cualificados. De hecho, una punta aquí es que normalmente esto no pasa. O sea, normalmente cuando ventas se queja de esto, hay algo que se puede hacer para mejorar este cierre de ventas. Aunque hay veces que sí tienen razón, pero hay otras veces que no, ¿vale? Y también marketing se queja de que ventas hay poco cierre, ¿vale? Entonces es como la típica discusión que suele haber. ¿Cómo solucionarla? Pues es clave que en ventas, tanto cuando hay un cierre como cuando no hay cierre, que básicamente se puede traducir también en cuando hay leads cualificados versus cuando no son cualificados, toda esa información se transmita en este loop, porque esto es un loop, a marketing. Entonces marketing le diga, oye, ventas le diga a marketing, esta semana han venido leads muy bien cualificados. Entonces marketing lo que va a hacer va a ser mirar anuncios, mirar contenido y ver por qué esa semana han habido leads cualificados. Y cuando la cosa vaya mal, también ventas tendrá que decirle, oye marketing, hoy, esta semana, leads no cualificados. Cambiar las cosas porque si no, no vendemos. Entonces marketing lo cambiará y le dirá a ventas, oye ventas, ya tenemos nuevo contenido, tenemos nuevos anuncios. A ver qué tal esta semana. Entonces será un ciclo, un loop de retroalimentación en cuanto a feedback para que entre ambos equipos se vaya retroalimentando y vayan haciendo el contenido que más funcione para traer ese lead cualificado que estamos buscando. Entonces esto es fundamental. Y el acondicionamiento de pixel sería algo parecido, pero entre Meta y tú. Entonces tú, el pixel básicamente es un elemento que pones en ciertas partes del embudo para avisar a Meta que el objetivo, el resultado por el que estabas invirtiendo en tu campaña, se ha realizado. Me explico. Tú puedes hacer campañas de publicidad hacia, por ejemplo, leads. Conseguir leads, conseguir seguidores, conseguir mensajes o conseguir agendas, por ejemplo, ¿no? Principalmente. Conseguir compras, pero bueno, hay como muchos tipos. Entonces, tú aquí lo que quieres es decirle, pensar realmente cuál es tu objetivo, porque mucha gente a veces pone como objetivo leads, pero realmente su objetivo no son leads, su objetivo son agendas. Entonces, ojo con esto. Y aquí tú a Meta, en este ciclo de feedback, vas a decirle cuándo lo está haciendo bien y cuándo te está trayendo buenos leads. Por ejemplo, si tu objetivo son agendas, vas a poner tu pixel en tu página de gracias por agendar, ¿vale? Gracias, agendar. Entonces digamos que aquí vas a poner tu pixel incrustado y solo vas a darle información a Meta de un lead cualificado cuando haya sido una agenda cualificada. Entonces vas a decir a Meta, oye Meta, muy bien, estos leads me gustan. ¿Y Meta qué va a hacer? Ah, vale, pues te doy más de esos leads. ¿Vale? Sin embargo, si tú no pones el pixel correctamente y simplemente le dices a Meta que todos los leads que entren son cualificados, Meta va a decir, ah, vale, muy bien, te doy más leads como esos. Y serán leads de mierda. Que es lo que la mayoría de gente hace realmente. ¿Vale? Esto lo puedes hacer, como te digo, poniendo el pixel en tu página de gracias por agendar. Nosotros hacemos según el formulario que lo hacemos en Typeform, según lo que rellenen. Es decir, si por ejemplo rellenan que sí tiene dinero, vas a enviarle a una página de gracias por agendar, a una página de calendario, por ejemplo. Perdón, de gracias por agendar no, de agendar. Y luego, si no tiene dinero, si es no dinero, le vas a enviar a otro calendario que es diferente para que a Meta solo le envíes la información de los leads que sí tienen dinero. Y esta información es la que va a ir a Meta. Y esta información no va a Meta. Para que de nuevo Meta solo optimice por los leads que son cualificados. Y esto genera un ciclo constante de que tú le das información a Meta y Meta te da más leads como esos. Entonces esta es la clave y la lógica del condicionamiento del pixel.
Esto es muy clave, casi nadie lo aplica y solo con aplicarlo vas a notar muchísimo la diferencia. Así que estas son realmente las 3 claves. Luego hay más técnicas, más tácticas pequeñas, como por ejemplo mejorar tu ecosistema, digamos, mejorar tu ecosistema de contenido, en el sentido de que, por ejemplo, el tener una buena base de testimonios o el que tu marca a nivel de imagen sea autoritaria, va a hacer también que tus leads se atraigan más con tu comunicación y sean más cualificados, pero es menos relevante. La clave es que entiendas estos 3 puntos, que los apliques y nada, espero que te haya servido. Hasta aquí ha terminado el vídeo y te veo en el próximo. Chao.